Bienvenidos y bienvenidas a Bienestar Laboral, un espacio donde nos proponemos hablar del trabajo, de cómo lo hacemos día a día y encontrar formas de hacerlo de una forma más humana, más saludable, más sostenible y encontrarle el ritmo. De eso se trata este programa. Vamos a hablar de una terminología tal vez no tan conocida que se llama sostenibilidad laboral. Que se trata de esto, de el ritmo de trabajo del día a día, de cómo encontrar la forma más equilibrada y con energía de sostener el trabajo a lo largo del año. Y lo queremos hacer desde un punto de vista más práctico y más positivo, no solo hablar del desgaste que a veces sentimos, sino de justamente encontrar prácticas que nos lleven a encontrarnos trabajando de una forma más armoniosa. Por eso invitamos a dos especialistas. Ellas son Daniela Ferreira, licenciada en Recursos Humanos e integrante del Departamento de Capacitación de la Cámara de Diputados, y también la licenciada en Psicología y Comunicación Social y escritora del libro Journaling, escribe el diario de tu vida, Agustina Rodríguez. Así que muchas gracias por estar hoy acá con nosotros y compartir este momento de reflexión. Gracias a ustedes por invitarnos una vez más al Departamento de Capacitación. Bueno, para comenzar, quería que exploremos un poquito de qué se trata ese término, qué es trabajar de forma sostenible. Bien, generalmente cuando hablamos de trabajo y de sostenibilidad se nos viene siempre administrar el tiempo. Es como que lo relacionamos con eso. Y no es solamente administrar mejor el tiempo, sino hoy vamos a hablar de cómo administrar la energía, que no es un tema menor, ¿no? Porque por ahí no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de energía. Nosotros en teoría, cuando dormimos a la noche, nos recargamos como un celular, pero muchas veces nos despertamos y no cargamos al 100%. Cargamos al 80%. Entonces, ¿cómo hacer para sostener ese 80% de batería en los que nos queda del día, ¿no? Que recién comienza? Y vamos a empezar con algunos términos de cosas que parecen sencillas, pero por ahí no las tenemos tan en cuenta en el día a día. Y vamos a hablar de, sobre todo, organizar el trabajo de una forma más realista. Si yo hoy me levanté al 80%, cuando me hago la lista de tareas para hacer en el trabajo, no me lleno de actividades, porque sé que me voy a frustrar porque no voy a llegar si ya arranqué con un 80%, ¿no? Entonces, organizar el trabajo de una manera más realista significa empezar a priorizar qué es lo realmente urgente y lo importante de lo que no me suma en el día de hoy, porque hoy no tengo esa energía. Cuando vemos que todo es prioritario, nada es prioritario. Entonces, por ahí nos cuesta separar qué es lo prioritario de lo que no. ¿Qué hacemos para separar esto y para decir qué es prioritario o no? Si yo no termino este trabajo, ¿alguien más se queda sin hacer lo que le falta? Entonces, si mi trabajo va a depender de que si yo lo termino, otra persona lo continúe, ese trabajo es prioritario. Todas las demás cosas administrativas, responder un mail, todo lo demás se puede hacer más tarde, se puede hacer mañana quizás. No digo que dejen los mails sin responder, pero hay momentos en el que no podemos hacer todo, ¿no? Entonces decir, bueno, realmente no tengo una lista tan larga de cosas para hacer, pero sí de prioridades que atender en el día de hoy, que estoy al 80%, probablemente otro día esté al 100%. Entonces ahí voy a ir priorizando, ¿no? Y también equilibrar la demanda y los recursos. Yo creo que por ahí se nos demandan demasiadas cosas a la vez y decís, no tengo todos los recursos necesarios. Recursos no hablo solamente de tener una computadora o los materiales, sino tengo apoyo para hacer todo lo que me pidieron. Pedí apoyo para hacer todo lo que tengo que hacer. Creo que levantar la mano y pedirle ayuda a un compañero es muy valioso y hay que empezar a hacerlo, ¿no? Es decir, hoy estoy al 80%, darme una mano en tal tarea. Y creo que ahí ya empezamos a vislumbrar un poco de cómo empezar a sostener la energía, dependiendo cómo me siento, porque no es que yo hoy tengo la energía al 100%, mañana al 80%, no sé cómo me voy a levantar mañana. Entonces, escuchar mi voz interna, decir, hoy estoy bien, entonces hoy me pongo a hacer todo lo que tengo ganas de hacer y lo que es prioritario, y capaz algunas cosas que no son prioridad, pero hoy tengo la energía para hacerlo, como organizar el archivo, por ejemplo.
Tal cual, te escucho y pienso también que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Con la estrategia que gestionamos nuestra energía, que no se trata tampoco de ser hiperproductivos ni bajar el nivel de trabajo, sino de ordenarlo de una forma que la podamos sostener en el tiempo, a pesar o teniendo en cuenta todo lo que nos pasa o que nos puede llegar a suceder en el día a día, siendo personas y no máquinas. Entonces creo que tiene que ver con eso, con ordenarlo mejor. Totalmente. Sí, súper de acuerdo con lo que estaban diciendo. Escucho las palabras ahí urgente, importante. También me hace acordar justamente a uno de los autores, Stephen Covey, que decía, bueno, hay una matriz de lo urgente y lo importante, ¿no? Pareciera que si no vamos todo el día a día apagando ahí los fuegos, incendios y ocupándonos de las cosas que son urgentes, de las cosas que no pudimos planificar, cosas importantes que se nos volvieron urgentes, ¿no? Exacto. Entonces ahí también el tema de que eso implica un estrés, ¿sí? En relación a estrés laboral, que por supuesto hay un EU3, ¿no? Que en psicología llamamos, que es justamente el que es el necesario, ¿no? Como para poder estar atentos a lo que tenemos que hacer, etcétera. Pero cuando eso se vuelve, ¿no? De forma muy negativa, muy persistente, cuando nos empieza a afectar, ya es distrés, ¿no? Que es justamente este estrés crónico que nos afecta, que termina afectando a algunas cuestiones de salud. Y cuando mencionaban también esto de sostenibilidad, ¿no? El tema justamente de este episodio, lo importante es cómo hacerlo de forma eficaz, o sea, que las tareas que tenemos para resolver, hacerlas bien, ¿no? Pero de forma eficiente, como recién mencionaban, el tema de los recursos, ¿no? Tenemos que hacer esto bien con esto que tenemos, ¿sí? A veces, ahora está de moda, a veces en redes sociales, esto de decir, bueno, pero ¿a qué costo, no? Estoy haciendo esto bien, pero ¿a qué costo? Y justamente poder evaluar eso, ¿no? Bueno, sí, hacer las cosas bien, las tareas, pero ¿cuál es el costo que esto nos va a llevar? Eso afecta un montón a todas otras variables psicológicas, ¿no? Que se conocen como motivación, como atención, como cohesión en el equipo, como relaciones interpersonales y otras cuestiones, así que es súper importante. Tal cual. Y bueno, a veces pensamos que tenemos que estar todo el tiempo con energía y producir y hacer. Y bueno, no somos máquinas. También a veces sucede que podemos estar a full, súper motivados, y a veces que nos encontramos o sentimos más en piloto automático. Como una reflexión para que los que están del otro lado piensen qué cantidad del tiempo sentís que estás conectado consciente y qué otra sentís que estás como en piloto automático o medio anestesiado. ¿Cómo juega la motivación y cómo sostener la motivación? Sí. Porque es imposible estar todo el tiempo con ganas de emprender, con ganas de sostener, con ganas de impulsar, positivo, también contagiando a otros. ¿Qué lugar juega la motivación y bueno, cómo también relacionarnos a lo largo del tiempo con ella? Sí, totalmente, como decías. Primero, motivación es en lo neurológico es un estado cerebral que es dinámico, ¿sí? Así que va a estar cambiando todo el tiempo. Como decías, no se puede estar al 100% motivado, ¿no? Como es imposible estar 100% todo el día, todo el tiempo alegre, todo el día, todo el tiempo motivado, ¿sí? Sino que es justamente que es dinámico. Y a veces lo que uno puede llegar a confundir el tema del trabajo, es uno llega, ¿no? a su espacio laboral el lunes por la mañana o en el horario que corresponda, se sienta o está en su espacio de trabajo y dice, y ahora tengo que estar motivado. Y no funciona así, sino que hay un montón de otras situaciones externas, ¿no? que van moviendo, que van fluctuando también durante el día, según también lo que represente el trabajo en ese momento para nosotros, en ese momento, en esa situación en la que nos encontremos, en las tareas que estemos haciendo, en la posición, ¿no? en la que estemos a cargo. Así que al menos entender que esa motivación, como a veces uno dice también con el tema del gimnasio, la actividad física, aparece haciendo, ¿sí? Y aparece haciendo en el momento en el que vamos recibiendo algunas recompensas. Exacto. ¿Sí? Y esa recompensa nos genera dopamina y esa dopamina es la que nos empieza a mantener motivados, ¿sí? Entonces, por eso
creemos que es tan importante, por ejemplo, para los líderes, para los supervisores, el tema del reconocimiento, ¿no? Y por reconocimiento o buenas relaciones, buen clima laboral, relaciones con los compañeros, un café en un espacio, unos minutitos, una pausa activa, saber que tenemos un espacio justamente para capacitarnos, ¿no? Saber que tenemos esos espacios, o que, por ejemplo, nos tomamos unos minutos para escuchar este episodio. Exacto. ¿No? Esas recompensas son justamente las que generan dopamina y nos mantienen un poquito más motivados en un espacio laboral. Tal cual, o sea que no podemos depender exclusivamente de estar motivados todo el tiempo o de tener ganas, sino que hay algo más estructural detrás, claro, ¿no? Que hace que podamos sostener este trabajo de la mejor forma posible. Sí, coincido con Agus en esto de que por ahí tenemos que ser, tenemos que estar motivados, tenemos que ser productivos, es como tenemos, y es estresante solo pensarlo. Y la verdad que la motivación, como decía Agus, no todos los días arrancamos con la misma motivación. Lo que va a sostener que nosotros seamos personas motivadas son los hábitos que nosotros vamos construyendo en el tiempo. Entonces no me dan ganas de ir al gimnasio. Yo ayer, con el día que era, no tenía ganas de ir al gimnasio. Claramente, con la lluvia, quería estar en la cama viendo tele. Y lo que me hizo ir al gimnasio es el hábito, es la constancia. Entonces, después se va contagiando esto que decís, bueno, fui sin ganas, pero volví a mi casa con más pila, me siento bien porque no me quedé viendo la tele o comiendo pochoclos. Entonces, en el trabajo pasa lo mismo. Tenemos que ir buscando ciertos hábitos que mantengan la motivación en el equipo, ¿no? Porque no estamos solos, trabajamos con gente. Entonces, un cortecito por el café está bueno, traje un chocolatito, hablar del trabajo pero de una manera distendida, sin la presión del momento, encontrar espacios como para tomar aire, recargar energía y seguir. Esto de lo que decía Agustina del reconocimiento, el reconocimiento es lo que le da sentido al trabajo, ¿no? De decir, bueno, yo ahora que sé cuál es el impacto que tiene mi trabajo en la macro y que venga un jefe o un compañero y reconozca lo que yo estoy haciendo, es un montón. Entonces, aprendamos desde la posición en la que estemos también a reconocer lo que hacen nuestros pares, nuestros compañeros. Nos motivemos entre nosotros también en ese aspecto, me parece que es muy importante. Y acá ya tiene que ver más con la parte de los jefes y supervisores, de aclarar los objetivos de las tareas, que la gente sepa cuál es el objetivo de la tarea que tiene que cumplir, ¿entendés? Porque cuando uno entiende el valor del trabajo que está haciendo, también lo hace con otra motivación. No es lo mismo que venga un jefe y me diga, hacete esta planilla Excel sin ningún contexto, a que me diga, haz esta planilla porque esta la va a ver tal jefe y necesitamos que entienda la información, nos va a sumar para conseguir un nuevo proyecto. Es distinto, suena distinto. Entonces, aprender a acompañar, me parece, la motivación con otras cuestiones que tienen que ver con la organización laboral, creo que suma un montón. Y sí, la verdad que hacer visible el esfuerzo y que la otra persona, se sienta vista en eso que puso empeño en elaborar o en hacer. Y también esto de conocer el contexto, ¿no? Porque también teniendo toda la información uno se puede armar un escenario y hacerlo como de una forma más completa, no siendo tal vez un pequeño engranaje en una gran máquina, que tal vez lo seamos, pero creo que le da más sentido. Creo que el sentido, el propósito a veces también es una motivación más grande, no como una causa muy grande, sino como algo tan pequeño como que hayas hecho esto, hizo la diferencia, o que vos lo hayas hecho de esta manera, realmente es muy valioso. Ese punto de vista es muy importante. Total. Y algo también que nos preguntamos siempre es ¿qué se sostiene más en el tiempo? ¿Si la motivación o la organización? O sea, si hacer el hábito y construirlo de una forma que lo pueda hacer de forma repetida, que ya no me cueste una enormidad hacerlo, o este fuego que uno siente adentro cuando algo lo motiva, que puede ser el ser visto, que puede ser el propósito, que puede ser el compartir con alguien. Pueden haber miles de propósitos, pero bueno, ¿qué sostiene más en el tiempo el esfuerzo? ¿La motivación o la organización?
que el día que estoy bien organizado, quizás no tengo la motivación, pero si tengo el propósito claro, como les decía recién lo del gimnasio, voy. Tal cual. Y a veces pasa que el cerebro también, cuando genera ese circuito donde hay un hábito bien construido y bien acentuado, ya hacerlo uno lo hace por inercia y no gasta tanta energía en volver a reproducirlo. Porque a veces pasa que cuando emprendemos una cosa de cero, nos da mucha fiaca, porque el cerebro es así y tiende a hacer lo que los circuitos ya elaborados reproducen. En cambio, cuando ya lo hicimos 2, 3, 4, 5 veces, a la sexta va a ser mucho más fácil. Exacto. Y le vamos a poder agregar algunas cosas que teníamos ganas de hacerlas, capaz esas que nos generan motivación. Entonces, creo que la combinación de ambas es fundamental, y que los días que tenemos baja energía porque, no sé, tuvimos algún problema personal, o porque surgió algo en el contexto que nos desmotivaba, o por X motivo, bueno, el hábito va a sostener, porque esa inercia de saber que ya lo sé hacer, que me sale bien, que bueno, que cuando vuelvo me siento bien. Que me hace bien, exacto. Bueno, o que veo ciertos resultados a corto, mediano o a veces a largo plazo, bueno, es fundamental. Agus, ¿a vos qué te parece con respecto a esta combinación? ¿Hay una que va 60-40 o 50-50? No, me parece súper importante, es una combinación de ambas, pero de eso también va a depender esto que vos decías, bueno, un día estamos más abajo, otros días más arriba, por también todo el otro contextual que nos pasa a nosotros, ¿no? Y para saber eso, como mencionaba al principio, hay una palabra que se llama como insight, ¿no? Que es como, bueno, mirar hacia adentro, poder tener alguna conversación interna, poder entendernos justamente a nosotros cómo despertamos hoy a la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber que si hoy tenemos reuniones estratégicas, presentaciones estratégicas, y sabemos que estamos con una energía ahí más baja, bueno, al comienzo del día, poder organizar, ¿no? Poder ver cómo vamos a manejar otras tareas, porque a la tarde tenemos algo en donde poner mucho, ¿no? De nosotros, ¿no? Y justamente no quemar todas las fichas, la batería, ¿no? Ahí del celular a la mañana, ¿no? Pero que también podemos estar con otras cuestiones, o sea, personales, ¿no? De la familia, de la llegada al trabajo, otras cuestiones que se cruzan y que afectan también a nuestro estado de ánimo, a esa energía que hablábamos al principio, que es finita. Así que sí, pero para eso, esto que decían también del piloto automático, para eso va a ser muy necesario que podamos mirarnos a nosotros y conocernos, y eso también va a depender del trabajo, no solo terapéutico, sino también de la mirada de uno que pueda hacer sobre uno mismo, ¿sí? Si vamos como ahí como caballitos en piloto automático, no reaccionamos más que poder responder a algunas cuestiones. Entonces, a veces cuando estamos más reactivos, capaz nos sale lo mejor que queremos de nosotros, a veces en alguna reunión, en alguna conversación, en alguna cosita. Entonces ahí sí me parece que lo que es muy valorable es que sepamos cómo nos sentimos hoy, ¿sí? ¿Qué está pasando al menos hoy, cómo estamos o esta semana, ¿no? Más o menos como para tener una idea. Sí, a veces uno piensa que uno arranca el día y dice, bueno, tengo esta energía y a la tarde tengo una reunión importante o tengo el programa de radio o una capacitación, entonces a la mañana voy a ir tranqui, me voy a sentar en la computadora. Y después pasan mil cosas. O sea, a la mañana de repente, no sé, chocó el colectivo, hay tránsito, al final no estuviste tranqui en la compu contestando los mails, sino que hubo 1000 reuniones, situaciones que sucedieron en el trabajo, y el insight es un minuto a minuto también, ¿no? Y también las miles de dispersiones o situaciones emergentes que hay en el trabajo. Hoy en día puede ser esto desde reuniones emergentes, personas que te solicitan algo en el momento, o las redes sociales, o miles de cosas o estímulos externos que hoy en día estamos expuestos. Entonces, bueno, uno se propone un montón de cosas, se organiza, se rementaliza todo, y de repente, bueno, miles de emergentes, y además de los emergentes, las dispersiones. Y bueno, ¿qué pasa cuando trabajamos ¿Qué hago? ¿Y ¿Qué hago? Esa es la pregunta.
Yo creo que hoy está como, hablaste de redes sociales, por eso traigo el tema, con esto que tenemos que ser multitasking, ¿no? Es como que tengo que aprender a hacer todo, tengo que saber hacer todo y tengo que hacer todo. Y no termino haciendo nada. Y termino el día recontra agotada. Y cuando empiezo a contabilizar qué hice, no terminé nada. Porque estuve contestando mail, mirando el celular, atendiendo un llamado telefónico. Y en la vida, digo, también nos pasa lo mismo. Empezar como a enfocarnos en la tarea, de a poco. Me gusta una técnica de decir, me concentro 25 minutos de total concentración en la tarea, paro 5. Y ahí sí miro el celular. Y ahí sí, no sé, charlo con una compañera, me tomo un mate, porque la verdad que el cerebro no está preparado para hacer 1000 cosas a la vez, chicas. Nosotros lo obligamos, pero el cerebro no puede hacer una tarea que requiera concentración y a la vez estar mirando un reel en Instagram. Eso no da. Algo que me llamó la atención que escuché hace poquito, que viene al caso, es que los productores de Netflix les dicen a los guionistas que hagan guiones repetitivos porque la gente, como está mirando el celular, se pierde en la película. Tremendo. Entonces no hagamos guiones repetitivos, nos concentremos en la tarea, tratemos de enfocarnos en lo que estamos haciendo y empezar a parar con tanta dispersión, porque ahí es donde pierdo muchísima energía, porque la tengo dispersa en diferentes lugares y no la tengo enfocada en la tarea que necesito hacer. Es un trabajo complejo, no digo que sea fácil, ¿no? Acá sí. Creo que Agustina, que está más en el tema de la parte emocional y psicológica, lo va a entender. Pero es una tarea que me parece que nos tenemos que poner a pensarla, es decir, concentrarme. Sí, el trabajo súper fragmentado. Tal vez no es que ese día teníamos tantas cosas, sino que teníamos demasiadas ventanas abiertas y no sabíamos cómo organizarlas. Bueno, justamente, como decía recién, desde una mirada de psicología más de cibernética, ¿no? De entender que entendían el cerebro al principio, como cuando comenzó la era más tecnológica de las computadoras, ¿no? Justamente, hay un momento en donde la computadora empieza a fallar cuando tenemos muchas pestañas abiertas, muchos frentes ahí por delante. Incluso ahora ya algunos sistemas operativos de las computadoras alientan estas pausas activas, que puedas, espacios de focusing, ¿no? Que esto que mencionaban de poder hacer foco, la técnica de Pomodoro que recién me mencionaban, justamente. Exacto. Que había nacido con un timer que tenía forma de tomate, por eso Pomodoro, y era justamente 25 minutos, como mencionaban, focalizados en la tarea, 5 de una pausa. Eso es sumamente importante. En mi caso sí pude investigar más que nada con el tema de la escritura, de poder tener como un registro diario de lo que estaba pasando, o por ejemplo pasaba con algunos ejecutivos en el ámbito corporativo que creían que tenían muchos calendarios, ¿no? De muchas cosas que tenían durante el día, pero si se sentaban ellos a escribir cuál era su agenda del día, no la podían organizar. Pasaba esto de estar con muchísimas reuniones y no entender cuál era la más importante y no poder focalizar en quizás la que era más estratégica o con quizás algunas participaciones más importantes. Entonces eso, ¿no? Esto que decíamos, bueno, ¿cómo viene mi día y cómo me siento yo? Poder bajarlo mínimo a un papel, porque no siempre va a haber ahí un Netflix que nos haga ahí como cosas repetitivas, ¿no? Exacto. O que nos venga a resumir qué pasó en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos nosotros hacer ese trabajo. Totalmente. Y a veces siento que es como lograr esa armonía, como en la música. Hay una cantidad de notas que logran esa sinfonía perfecta, y si bien van a haber notas más graves o momentos en que el sonido es más fuerte, como pasa en la vida, que a veces hay situaciones que son muy alegres, otras que no, y va fluctuando, tratar de fluir en esa armonía. Que no sea tampoco como, no sé, otra metáfora, un electrocardiograma que todo el tiempo está haciendo picos, sino que lográs encontrar esa forma donde estás vivo y se mueve y no es una rayita, pero tampoco estás todo el tiempo haciendo picos. Entonces, ese fluir, encontrar esa forma de trabajar o encontrar el ritmo al día, a la semana, al mes, al año, es la clave para cuando uno
llega a final de año, para los que hacemos las revisiones esas anuales o Sí. los que cumplimos Sí, sí, sí. a final de año, como Dan y yo, es decir, ¿cómo fue mi año? Este año fue completa cantidad de picos y fue una canción totalmente fuera de armonía, o pude fluir de una forma más consciente, priorizando mi bienestar. Y bueno, claramente, más allá de la idea, necesitamos cuestiones concretas, prácticas concretas, para hacerlo en el día a día. Y quería preguntarle eso, ¿qué acciones podemos implementar en el día a día para poder llevarla a cabo y lograr este objetivo? Yo creo que hablaste recién de balance. Siempre miramos la falta, generalmente, ¿no? Los humanos, lo que no tenemos. Me parece que una forma de hacer un buen balance es hacer como un FODA de lo que ya tengo, ¿no? Hay una técnica que no es FODA, que se llama mimo, que es un poco más moderna, y dividir en un cuadrante cosas que yo quisiera mantener, que me hacen bien, cosas que voy a incorporar, cosas que necesito mantener y cosas que necesito omitir. Entonces, cuando yo me armo ese cuadrante, lo hice, el año pasado empecé a hacerlo, a principio de año, hay un montón de cosas que son dignas de mantener. Entonces, cuando yo empiezo a valorar lo que ya tengo, me es más fácil incorporar hábitos que sigan sosteniendo eso que yo tengo que mantener. Entonces, me parece que hay que hacer el ejercicio de mimarse un poco, como le dice el cuadrante mimo, y decir, bueno, esto lo hago muy bien. ¿Qué me faltaría para hacerlo mejor? Uh-huh. ¿O qué incorporaría para que esto sea como más fácil de hacerlo? El balance positivo creo que en el llevado al trabajo tiene que ver con la estrategia y la organización, de tener una estrategia de cómo me voy a desarrollar durante el año. Y al final lo que hacemos nosotros es básicamente celebrar los logros, de si pudimos cumplir con todo esto y que no sea, hicimos todo esto tan bonito, pero ¿a qué costo? Que no me sienta que dejé el alma ahí. Claro. ¿Ah? Y bueno, tenemos que empezar cambiando algunos hábitos, ¿no? Me parece que también uno pasa mucho tiempo en el trabajo, más que en otros lugares. Entonces, cuando uno sale del trabajo también se tiene como que ayudar y hacer cosas que lo nutran, ¿no? Basta de tanto celular y hagamos una actividad física, hagamos terapia, tengamos un hobby, aprendamos a tocar un instrumento, hagamos otras cosas que después en el día me levanté capaz que no con tanta energía, pero recuerdo que ayer empecé algo nuevo que me encanta y me cambia el humor. Sí, eso por supuesto, eso que decíamos al principio de la recompensa. Al principio cuesta, pero bueno, obligarse un poquitito al principio a hacerse esos momentos. Recién técnicas hay muchas, ¿no? Por supuesto que sea la que mejor se adapte a nosotros, pero todas llevan justamente, por ejemplo, recién cuando estaban nombrando, ¿no? Lo de esta técnica de mimo que está bárbara, eso inevitablemente nos lleva a nosotros. Primero, si se hizo de forma escrita, fue un momento para nosotros, ¿no? Segundo, que nos llevó a una mirada retrospectiva, ¿no? Exacto. A decir, bueno, miramos un poquito para atrás, miramos cómo estamos ahora y nos llevó a mirar un poco para adelante. Eso ya es un trabajo enorme. Hacer eso en una libreta, quizás en una conversación de terapia, o quizás con algún coach o algo no sé, en el trabajo justamente, de conversaciones de networking. Bueno, eso ya es un trabajo, poder mantener esas tres miradas, ¿no? Es sumamente importante, independientemente con el ejercicio, con la técnica con la que se realice, ¿no? Pero bueno, eso lleva un tiempo. Poder mantener esa constancia. Al principio será o una vez por semana o una vez al mes, después todos los días, un ratito por la mañana, por la noche, como nos quede mejor a nosotros, pero sí poder destinarse esos minutos. A eso nos referíamos con una mirada hacia el interior y conocernos y no estar tan reactivos, y después las otras cosas, los objetivos, cómo nos sentimos. Ahí la variable psicológica de bienestar psicológico, bienestar laboral, justamente, van mejorando paso a paso. Y aparte inevitablemente van mejorando. Totalmente. Así que tomarse esos minutos me parece lo más importante.
Buenísimo, bueno, nos llevamos un montón de consejos, un montón de prácticas, un montón de acciones concretas. Claramente, bueno, desde el individual, desde el organizacional, también existen muchas capacitaciones que colaboran con esta formación de nuevos hábitos. También desde la cultura organizacional es importante poder apoyar este tipo de acciones, poder generar este tipo de estrategias de trabajo sostenible, sobre todo también los líderes que puedan también gestionar el trabajo de sus equipos de esta forma. Desde ya también tenemos programas en la Cámara. Sí, nosotros tenemos un programa de mandos medios que inicia ahora en mayo, donde ahí tratamos de brindarles algunas herramientas a los jefes, a los que tienen personas a cargo, para que puedan empezar a implementar algunas de estas prácticas, el tema de la planificación, de cómo liderar, cómo comunicar. Para mí la base está en la planificación. Para mí todo es planificación. Sí. Entonces, una vez que empiezo a planificar en el trabajo y sé cómo planificar, es inevitable que lo lleve a mi vida diaria. O sea, lo saco del trabajo y empiezo a planificar la comida, empiezo a planificar cuándo voy a ir al súper. Se contagia, como la energía contagia, la planificación también. Entonces, nosotros desde nuestra área tratamos de acompañar a todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara con diferentes actividades o capacitaciones que pueden sumar a que esto sea un poquito más sencillo y llevar el día a día de una mejor manera, ¿no? Perfecto, bueno, la verdad que es súper útil, todos los recursos que tenemos desde el área de bienestar laboral también, si quieren escribirnos a bienestarlaboral@hcn.gov.ar o comunicarse con nuestro interno, también estamos a disposición para compartirles más información sobre esta temática o si están atravesando alguna circunstancia que requiere algún tipo de acompañamiento, también pueden acudir hacia nosotros. Bueno, quiero agradecerles muchísimo por haber estado en este espacio y haber aportado tanto. Agus, Dani, muchas gracias. Quiero agradecerles también a las autoridades, a la BCN Radio. No sé si quieren decir unas últimas palabras. No, gracias a ustedes por invitarme al espacio. Agus, gracias también por venir a acompañarnos. Un gusto tenerte. Y nada, al público, a la audiencia, si tiene algo para sugerir, si necesita que nosotros trabajemos desde nuestras diferentes habilidades en algo para sus equipos, como siempre decimos, a disposición de lo que necesiten, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Agus, gracias. Y por mi parte, gracias por la invitación. Estos espacios son de alto valor para los trabajadores y trabajadoras, así que felicitarlas también por este espacio. Y gracias por la invitación, un placer. Igualmente. Bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Bienestar Laboral, como siempre, los últimos lunes de cada mes por la BCN Radio. Muchas gracias.